Éxitos. El mundo según Amalio Belmonte, sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela. Nuestro invitado en esta segunda hora del programa, pues es además magíster scientiarum en Ciencias Políticas e Historia Contemporánea de Venezuela. Es profesor asociado, investigador, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1974. Es doctor egresado del posgrado de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Ha centrado sus investigaciones en el sistema político de nuestro país, la educación superior y las relaciones civiles militares. Hace poco anunció, por cierto, su candidatura a la rectoría de la Universidad Central de Venezuela en sus próximas elecciones, y hoy vamos a conocer el mundo según Amalio Belmonte. Un gran placer darle la bienvenida, profesor. Gracias por venir hasta nuestro estudio. Bienvenido, profesor. Gracias Unai, gracias a Álvaro y todo el equipo de producción. Oye, con Amalio Belmonte uno cómo empieza, como sociólogo, sí, como profesor universitario, como, no sé, secretario de la universidad, como candidato, no sé, hay tantas aristas que se podría sacar. Pero bueno, en definitiva, ¿cómo ven las cosas? ¿Cómo está viendo el mundo que nos ha tocado vivir, profesor Belmonte? Bueno, este mundo que nos toca vivir a nosotros casi está signado por la revolución en las comunicaciones. Yo creo que es la revolución más importante de los últimos años. Sin duda. Y quizás tan profunda o con mayores consecuencias que algunas revoluciones de carácter político del siglo XX. Comparadas con la revolución socialista de 1917 y la propia cubana y la misma China, que fueron importantes y siguen siendo importantes como referencia, creo que la revolución tecnológica tiene una marca muy profunda en nuestras costumbres, porque no solamente es que nos podemos comunicar más rápidamente, que podemos hacer este programa de mejor manera que hace 20 o 30 años, sino que también influye en nuestra conducta, en nuestros gustos, en la manera como nos relacionamos con los amigos, en fin, en el entorno familiar y cómo comunicamos las cosas. Casi comparable con la revolución industrial de hace siglo y medio, un poquito más. Tal vez. Es apropiado compararla con la revolución industrial. Sí, lo que Además, es increíble cómo va evolucionando tan rápidamente, profesor. Sí. O sea, esto no para. Esto es algo que no va a parar nunca. Uno pudiera decir antes, es increíble. Él es de la época del automóvil, él es de la época del avión, él es de la época del helicóptero o cualquiera de estas cosas. Es decir, había invenciones que se calzaban con las épocas. Sí. Hasta el CD, de ahí en adelante, todo evolucionó tan rápidamente que no hay nada que lo asocie. Los jóvenes ahora, ¿con qué se asocian? Con lo último que acaba de salir. En cambio, durante un tiempo largo, bueno, el CD vino y era la época del CD. Cuando vino el long play también ocurrió igual. La radio marcó, la televisión en colores. Eran momentos que tenían un lapso de mayor duración. Pero hay generaciones que nos ha tocado como pasar por todas. O sea, uno era de la televisión a color, era de la computadora, uno era del teléfono móvil, uno es de internet. O sea, bueno, gracias a Dios hemos tenido larga vida. 60 años que nos ha tocado vivir, ha habido de todo eso, ¿no? Entonces, lo cual es muy bueno. ¿Dónde me encajo yo? ¿En cuál de esas generaciones? En todas. Perfectamente en todas. Qué bien. Me dijo, es que en tu época... Yo siempre digo, ya va, espérate. Todavía estoy en esta. Mi época, no he muerto todavía. Además, sigue siendo mi época. Ellos lo que ignoran todo ello es que la música contemporánea se debe a los Beatles. Todo esto que existe ahora, todos los que ganan Grammy ahora se lo deben a los Beatles en cuanto a evolución. Es verdad. Se cumplieron 50 años de Pink Floyd, por cierto, del lado oscuro de la luna. Le gusta la música, profesor. Había el aniversario de la muerte de Stalin, ayer o anteayer. Bueno, eso es otro asunto, ¿no? Eso no es música. No, pero era otra revolución. Yo los viernes escribo para mis amigos escribo una columna de música y recomendaciones todos los viernes. Se las voy a enviar a ustedes. Claro, por favor. Mire, por ejemplo, vamos a pasar al área educativa. Esta revolución, esta manera de comunicarnos ha influido también en la forma de aprender, en la forma de enseñar. ¿Cómo ha calado esta revolución comunicacional en el área educativa y universitaria sobre todo? Claro que nos permite tener acceso a fuentes que antes eran inimaginables. Lo que tiene de negativo no es la propia tecnología, sino la manera como lo usamos. Porque ahora se está diciendo, a propósito de la pandemia, que se sustituyó la presencialidad con la relación virtual, y eso es muy malo, porque eso no debe ocurrir, ni es así. Porque en todo caso, esta relación, no es lo mismo esta entrevista directa que por teléfono, y ustedes lo saben. Claro. Es la misma entrevista, el mismo tema, pero en todo caso la relación que nos estamos viendo, que nos estamos sonriendo, que estamos observando, hasta las propagandas que ustedes leen, le influye sobre el invitado y sobre ustedes mismos. Igual pasa con la educación. El aula, el salón de clases, se crea un conjunto de valores, de sentimientos que no pueden ser reproducidos por la vía digitalizada. No es lo mismo. Sin embargo, claro, es una invención que está allí, que es importante, que nos abre fuentes, pero a veces que también nos invade con demasiada profusidad. Tenemos un conjunto de información, un volumen muy alto que no podemos procesar. Entonces hay que verlo
no con sentido crítico, sino con sentido racional, es lo que queda. Pero obviamente ha influido mucho. Nos podemos comunicar con nuestros pares en el exterior, podemos ir a un congreso sin asistir presencialmente. Todo eso está bien, pero no hay nada como la presencialidad. No hay nada como eso, no se compara, profesor. Tiene tanta razón. Eso de compartir en un aula de clases, que el profesor esté pendiente de uno, que si uno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, o si uno se está copiando o no se está copiando. Eso vale, eso es importantísimo. Todas esas cosas, pero además socializar, ¿no? Correcto. Esa relación que se da entre todos los alumnos, digamos que hasta las mejores amistades, claro. las que uno recuerda de la universidad o en todo caso el aula de clases sin importar en qué grado se esté. Claro, cuando nos tocó en la pandemia dar clase, veíamos unos fantasmas. Claro. Ni siquiera podía burlarse del profesor porque la corbata está torcida o la corbata no combina, que eso es parte del humano. Sí, eran unos fantasmas y un fantasma mayor que estaba conversando con ellos. Hay interacción, pero está muy, muy afectada, muy disminuida. No es lo mismo porque somos seres sociales por naturaleza. Y allí está, en esa relación está toda la vida. Entonces lo que hay que darle primacía a esto y no pensar que esto como aquella vieja película que se desmaterializaba y aparecía el doctor Spock en otro lado. Claro, entonces, en Viaje a las Estrellas. Sí, eso no es posible. No, y ojalá que no ocurra, ¿no? Ojalá, no. Estoy pero ¿será que no es posible? Porque es que todo lo que uno ha visto en películas de Hollywood de antaño se ha ido dando. Entonces yo digo, bueno, vamos a esperar, porque la tecnología ha avanzado tanto que uno no sabe si realmente una cosa de esa se va a poder realizar o no. Unai tiene cara de incrédulo, yo creo que desde que pintábamos bisontes en la caverna hasta ahora, tenemos unos cuantos aparaticos más, pero somos básicamente lo mismo. No ha cambiado, el ser humano no ha cambiado demasiado, nos siguen moviendo las mismas, cosas. Qué bien que sea así. Ahora, profesor, en el caso, por ejemplo, entrando en el tema de la universidad, ayer leíamos un artículo que vamos a meterle el ojo más reciente, o sea, en los próximos días con más profundidad, acerca de que se había disminuido el nivel como el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual había disminuido porque, bueno, tanta tecnología, tanta velocidad, tanto exceso de información. Y la simplificación del lenguaje. Exacto, se simplificaba demasiado. Digamos que había habido como un retroceso a nivel mundial, no era solamente en nuestros países, sino a nivel mundial, como una menor capacidad de análisis, como una cantidad de cosas en contra. No sé, ¿percibe algo así? Yo creo que, fíjese, hay como dos tesis contrapuestas. Alguien dice por allí que ahora las personas escriben más que antes, porque pueden escribir, es verdad, que por medio de un WhatsApp o un mensaje de Twitter, pero en todo caso escriben más que antes. Eso es una tesis, porque esa es una fracción de lo que puede escribir, lo que puede razonar. Por otra parte, yo lo que creo que sí es cierto es que el conocimiento de experto, la sistematización de conocimiento ha sido sustituida muchas veces por una especie de imagen que no es totalmente cierta. Entonces, la verdad parece que ha fallecido en algunos momentos o está pereciendo. Es decir, el trabajo periodístico de investigar, de contrastar fuentes, de reflexionar, ha sido sustituido en muchos casos por una imagen que a veces es una invectiva de alguien, es una invención de alguien que realmente no se corresponde con la realidad. Entonces, ha sido sustituida el mundo real por un mundo virtual. Y eso obviamente que engaña, eso no es la realidad. Y eso hay que ver también con cuidado. Pero como ocurre con todas las cosas, hay visiones de un lado y de otro. Lo que tenemos que ver es un resultado y verlo con la mayor objetividad posible. Pero ciertamente hay un libro que se llama La muerte de la verdad, que es de una socióloga y periodista estadounidense de ascendencia japonesa, Kakutani se llama el apellido, Michiko Kakutani. Y ella dice que la replicadora y en todo caso la imagen corre más fácilmente que una verdad construida. Y eso es negativo, obviamente, desde el punto de vista de la racionalidad y del pensamiento, del desarrollo del conocimiento. Eso ha influido, obviamente, en la formación intelectual de muchos países. El nuestro no escapa de ello, pero no es una catástrofe. No es una catástrofe. Se ha privilegiado como la velocidad, ¿no? Más que la profundización. Exacto. Estamos más interesados en conocer las cosas rápidas y resolver las cosas rápido, ¿no? Sí. Yo estoy sentado frente al reloj. Se robaron el reloj de la universidad. Yo lo estoy viendo allí, pero se lo robaron. Quedó que se lo robaron. Claro. Y entonces la gente llama y digo, ahí está el reloj. No. En la red está diciendo que se lo robaron. Entonces, bueno, eso ocurre. Salta la red y vente para acá para que lo veas. Pero hay que ir a ver si eso está allí o no. Usted habla mucho sobre acerca de la verdad, y es que también estamos en los tiempos de la inteligencia artificial, y en estos días con Ángela Layón en Pro Da Vinci veíamos cómo era posible con ciertas características de la personalidad de alguien. De repente uno citaba a Neruda y entonces inmediatamente le hacían un poema acerca de esa persona.
Y al estilo Neruda. Al estilo Neruda. Y bueno, a mí me tocó leerle un poema que le inventó la inteligencia artificial a mi esposo con las características de su personalidad que y eso realmente asusta. Porque entonces, ¿cuándo vamos a pensar nosotros mismos para escribirle un poema de amor, por ejemplo, a un ser querido? O lo que está ocurriendo con los filtros para distintas aplicaciones, sea TikTok o sea Instagram o lo que sea, la belleza en la mujer o el hombre completamente fuera de la realidad. Es algo que no es cierto lo que están poniendo allí con los filtros. ¿Hacia dónde vamos, profesor? Si tú le escribes a tu esposo un poema, no importa que no tenga toda la perfección de Neruda, él lo prefiere. Claro. A esa dedicatoria artificial que le hicieron, pero bien seguro. O una frase tuya. Es que a mí totalmente me mucho. Claro, hacer una cosa más sencilla. Y que me lo agradezca lo que estoy diciendo. Y que me lo agradezca lo que estoy diciendo. Exacto. Y lo que tú decías de los filtros es que el otro día también había unos artículos de gente, cirujanos plásticos, que muchachos y muchachas llegan con una fotografía, mira, esta es mi imagen con el filtro, yo me quiero ver así. Así. O sea, no sé si es un tema de es pérdida la negación de la realidad. De la realidad sí, hay mucho de eso, ¿no? sí. Demasiado, diremos yo, artificialidad. No, vamos a decir cifrinería, podría decirse también. Sí, pero pienso yo, porque banalidad, ¿no? Sí, banal, exacto. Es banal, ciertamente. Uno se puede arreglar, por supuesto que sí. Claro. Uno puede tratar de lucir mejor. Esa es parte de la vida humana y es correcto que sea así. Pero lo otro es como reinventarse artificialmente no tiene sentido. Entonces, ¿dónde está la personalidad de uno? ¿Dónde está la fuerza que uno tiene como ciudadano, que ha existido, que vive, que comparte, que se ha ido construyendo durante un tiempo? ¿Lo va a anular un día con una operación o con algún artificio más allá de lo adecuado? Sí. Repito, no estoy contra que las personas hagan algunos arreglos, la gente va a hacer pero lo con que la quiera, transformación es su libertad, ¿no? así tan radical acerca de que, bueno, puedo ser cualquiera. No, usted es lo que es. Lo que ha construido. Y sea eso, que es lo más importante. Son temas que llaman a la reflexión, sin duda. 12:45 del mediodía, señora Amenábar. Hacemos la pausa. Vamos a hacer la pausa para escuchar buena música, hacemos publicidad y al regreso pues nos metemos también con otros temas fundamentales. Bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, con la central? ¿Cómo la ve? Y sobre todo, bueno, tiene intenciones de ser el rector. ¿Qué haría si llega a ser rector de la Universidad Central? No nos quiere hablar de encuestas, dice que eso no se ha hablado todavía, que de eso no hay nada. Pero bueno, esa por lo menos vamos a conocer la propuesta del profesor Amalio Belmonte. La pausa, ya venimos con mucho más de Agenda Éxitos, hoy conociendo el mundo según Amalio Belmonte. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila.
Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Llamado a todas las mujeres, atención, sabemos que tienes el potencial para lograrlo todo, absolutamente todo. Y en JJ Import Corp estamos para apoyarte. Te ayudamos a cuidar a tu familia, a mantener tu negocio y a cumplir lo que te propongas. Por eso, en honor al Día Internacional de la Mujer, tenemos un 10% de descuento para nuestras clientas, que pueden aprovechar en los envíos del jueves 9 de marzo y el viernes 10 de marzo. Toda la información la consigues siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram, @JJ Import Corp. Allí vas a conseguir todos los detalles. Recuerda, JJ Import Corp es tu aliado logístico. En Laboratorio Clínico Examina estamos comprometidos en ofrecer a nuestros pacientes y también a la comunidad médica exámenes de laboratorio con impacto clínico que permitan a los especialistas la toma de decisiones rápidas. Por ello que en Examina hemos incorporado nuevas pruebas y tecnología de punta para el diagnóstico rápido y seguro de las enfermedades infecciosas. Comunícate con nosotros para que conozcas las ventajas de las pruebas Film Array para el diagnóstico sindrómico de las infecciones respiratorias, gastrointestinales, meningitis y sepsis. Visítanos en cualquiera de nuestras sedes, puede ser en Quinta Crespo, al lado de Laboratorios Vargas, también en La Trinidad, en el tercer piso del edificio de oficinas del Centro Comercial Expreso Baruta o en La Castellana, en las instalaciones del DC. Diagnóstico Integral San Ignacio, piso 3 de la Torre Kepler del Centro Comercial San Ignacio. En Instagram nos ubicas como @Laboratorio Examina y nuestra página web es examina.com.be. Laboratorio Clínico Examina. Atento a tus resultados, una empresa del Grupo Vargas. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra. Esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz Doña Emilia, calidad en familia. Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... El mundo según Amalio Belmonte es sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela y bueno, ahora quiere ser el rector también de esa casa de estudios. ¿Cómo imagina la universidad en los próximos tiempos? Digamos, asume la rectoría, ¿qué cambios haría, qué dejaría? ¿Cómo imagina esa universidad? Sí, yo comienzo con lo que discutíamos on the record, que sí. Estos señores son muy inteligentes y talentosos, tanto frente al micrófono como cuando no están frente al micrófono. Entonces, uno aprende aquí muchísimo. Bueno, yo lo que, vinculado con lo que estábamos conversando, sí, off the record, yo diría que lo que uno aprende cuando está en estos cargos y los que aspira a tener es que no hay soluciones únicas. Uh-huh. Y que las cosas son más complejas de lo que uno supone. Sí. Y no es lo mismo el actuar que el diseñar cosas que uno las diseña muy bien, con muy buena intención, muy consistente, pero la ejecución de las mismas pasa por un conjunto de situaciones que tienen que ver con los seres humanos, con historias, con estructuras, y no es fácil en una universidad tricentenaria como la nuestra, tan amplia, tan diversa, que además donde concurren personas de distintas
formas de pensar. Lo que hay que tener claro es lo siguiente. En primer lugar, la convicción que no hay soluciones únicas. En segundo lugar, que hay que buscar un consenso mínimo, tanto internos como externos. La situación política del país, sin duda, que nos ha enfrentado de forma muy acentuada con el gobierno en unas ocasiones más que en otras, sí, y también ha provocado situaciones internas que han conmovido a la comunidad que hace vida en la universidad. Yo creo que esos asuntos hay que tratarlos con la mayor dedicación posible en el sentido siguiente, pero como no hay soluciones únicas, tenemos que concertar las soluciones. Claro. Vamos a comenzar por lo interno, es decir, hay que hacer algunos cambios de carácter estructural, hay que asumir nuevos retos de carácter académico con nuevas carreras, nuevas formas de pensar, nuevas formas de investigar y la utilización de lo que discutíamos al principio, sí, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuál es el papel que tienen ellos? ¿Cuál es el rol que cumplen en el proceso académico? Eso es muy importante redefinirlo. Y lo otro es, que es un factor nuevo, pero que también tiene que ver con la situación del país, es la comunidad académica extendida o la comunidad UCBista extendida. No solamente fuera de los ámbitos del campus universitario, sino fuera del país. Claro. Esa comunidad académica es un valor importantísimo y para un proceso de transformación de la universidad o de recuperación en otras áreas de la universidad, tenemos que contar con esas personas que tienen un know-how importantísimo, que es gente que tiene experiencia como profesionales, como intelectuales. Eso lo están haciendo otras universidades. Lo estamos haciendo nosotros, pero de manera un poco germinal, comenzando en este momento. Está germinando un proceso poco a poco, lento, pero en todo caso lo estamos haciendo. Creo que para hacer los cambios que la universidad requiere o continuar haciendo las cosas que funcionen bien, acentuarla y corregir lo que no esté funcionando bien, tenemos que contar con un diálogo con la comunidad extendida, pero igualmente un diálogo con el sector privado, sí, y bailar con los gigantes a nivel internacional. Claro. Es decir, hay que bailar con los centros de investigaciones del mundo. Bailar es la expresión que utiliza el profesor Orlando Albornoz. Es decir, no te fajes con los pequeños están allí también, pero tienes que retarte mucho más hacia arriba, nos decía cuando era nuestro profesor, y es verdad, podemos conectarnos con los centros de investigación, eso puede permitir recursos adicionales para la universidad y saber que con el presupuesto de ley siempre vamos a tener problemas. Hay que remunerar mejor a los profesores, sí, cambiar las condiciones de trabajo de todos y para ello es necesario concertar con el sector privado, con la comunidad externa, con el propio Ejecutivo Nacional. Cuando algo de concertar es desde los principios. Yo creo que es importante, uno puede conversar y también lo examinábamos aquí en este seminario interno que hicimos hace poquito, que podemos mantener una posición, pero siempre con la convicción que no somos dueños de la verdad. Así no somos dueños de conclusiones absolutas, no pueden haber nunca. Hay convicciones, claro, y hay principios, y hay una ética. Eso es muy importante al momento de uno asumir un cargo, pero entendiendo que hasta en el adversario más enconado puede haber algún elemento de carácter positivo que te ayuda. Y los que te acompañan también tienen defectos. Por eso es que hay que escuchar a todos. Exactamente. Y buscar el equilibrio. Eso. Ir a un punto medio. Para el consenso mínimo, correcto. Claro. Eso es. Sí, entonces, en la búsqueda de ese consenso mínimo estamos en este momento. Claro. Así estamos definiendo con quiénes vamos a ir en el equipo rectoral, que son 4 personas, el candidato rector, nuestra candidata a vicerrectora académico, la profesora Fátima Garcés, el vicerrector administrativo, el profesor Rapino León, y el secretario es el profesor Vidal Sáez, que en este momento es decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Es decir, de varias áreas de la universidad, claro, con puntos de vista comunes, pero con las divergencias que nos ayudan a construir un consenso mínimo que es importante. ¿Quiénes votan allí? ¿Quiénes son los...? Bueno, de acuerdo con el reglamento, que también hubo necesidad de consensuarlo. Es un reglamento, recordemos que estaban suspendidas las elecciones porque hay una sentencia de la Sala Constitucional que nos decía que el patrón de votantes era uno por uno, como si fuese una alcaldía o una gobernación. Eso no tenía sentido, incluso muchos sectores del gobierno lo entendieron así, que eso no tenía sentido. ¿Cómo es posible que todos los egresados votaban y eso valía cada uno un voto? Todos los obreros, todos los empleados, todos los estudiantes, todos los profesores. Bueno, eso era una elección universal, pero que terminaban decidiendo los egresados. Claro. ¿Cuántos egresados tiene la central? Casi 300.000 que podemos constatar. Sí. Bien, se llegó a un consenso mínimo con un reglamento. En ese reglamento votan los sectores tradicionales como son los estudiantes, los profesores, los egresados, pero también tiene un peso en la distribución de los porcentajes, los obreros y los empleados. Eso es muy importante porque amplía la participación en los términos racionales que permite el reglamento, y eso también hace que la consulta tenga un carácter mucho más universal, pero no es la sentencia que debe ser revisada, pienso yo, no siendo abogado, porque es inaplicable, realmente es inaplicable, es como forzada
Y la universidad no es una república ni una alcaldía. Allí se elige por otras razones distintas y no es elitismo. Se elige por tu intervención en el proceso académico. Y si se elige así, tiene que haber una separación, una distribución, diríamos, proporcional a el aporte o a la participación académica que tiene cada quien en el campo de en la comunidad obsevista en este caso. Muy bien. Usted decía, profesor, y me llamó mucho la atención, que hay que incluir nuevas carreras en la Universidad Central de Venezuela. Al día de hoy, ¿cuáles son esas carreras indispensables que deberían estar dentro de el ofrecimiento pues, académico de la Universidad Central de Venezuela? Y agrego, perdón, ¿habría alguna que habría que extraer? Bueno, en general siempre hay modificaciones. Okay. Hay modificaciones, es decir, incluso hasta en Japón, ellos tienen en las universidades el estudio de las culturas antiguas japonesas al lado de un diseño de computadoras. Es decir, siempre tiene que haber un espacio para todas las disciplinas, todas las áreas. Pero yo diría que tanto la robótica como la bioética, por un lado, también como la nanotecnología, nanotecnología, igualmente todo lo que tiene que ver la asociación de la medicina con la biología. Todos esos procesos que son nuevos, que están andando. Y lo otro es la reflexión acerca de lo social. ¿Qué está pasando con la sociedad contemporánea? ¿Qué ocurre? Que los procesos de ruptura institucional están ocurriendo en todas partes del mundo. Así como hay áreas de las ciencias llamadas ciencias puras que hay que incorporar porque se derivan de otras ciencias, ¿verdad? Igualmente pasa con lo social. ¿Qué ocurre con la idea de sociedad? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cuáles son los efectos que ha tenido esta pandemia que tiene ya años y que va a dejar huellas en cuanto al comportamiento humano? ¿Qué ocurre con todos estos procesos políticos extraños en los cuales hay una suerte de desidia, como de apatía, pero también de radicalización de algunos procesos? Y estamos viendo lo que ocurre en toda América Latina. Así es. Lo que ocurre en toda América Latina es preocupante, de verdad, Los extremos. porque sí, los extremos se están pugnando, destruyendo las instituciones. Y sin las instituciones no es posible que haya una mediación racional entre los seres humanos. O sea, ¿qué ocurre con esas sociedades donde no hay mediación entre un grupo con otro? Eso genera una crisis y genera una ruptura que puede hacer retroceder a la sociedad. Es un fenómeno importante. Y también esa parte social hay que examinarla, hay que rediscutirla. Ahí tiene mucho que ver la psicología, la sociología, la antropología. Inclusive la concepción filosófica de la universidad tiene que ser debatida también. Bueno, y así tenemos muchos fenómenos que vale la pena incorporarlo o en todo caso derivarlo de las disciplinas tradicionales. Uno ha visto que en muchas carreras, en muchas universidades se están yendo, por ejemplo, al modelo de ir a 4 años de carrera, también un poco tal vez por la necesidad de los muchachos de graduarse en menos tiempo y a lo mejor con, digamos, menor conocimiento amplio y yéndose más a conocimientos como más específicos. Ese caminar por allí es lo correcto en estos tiempos y la universidad sigue siendo atractiva para los jóvenes, muchachos de 17, 18 años, sigue interesado en entrar a la universidad o se ve como un proceso que no es tan importante a lo mejor como lo era hace 30 años. 30 segundos, profesor, Ay, porque mío. ya estamos sobre la hora. Tiene 30 años y ya me extendí. No, rápidamente, yo creo que sí, que ciertamente podemos hacer una sistematización y a poco paro de reducir sin sacrificar conocimiento. Y lo otro es que la central sigue siendo la universidad que recibe mayor solicitudes para ingreso, a pesar de la crisis que tenemos. Sí. Ahí lo grave es la prosecución. Okay. Que hay problemas para proseguir por razones económicas, por razones de todo tipo, pero en cuanto a la aspiración de ingresar a la universidad, sigue siendo bastante alta. Bueno, qué bueno que haya el interés, profesor. Así muchas es. gracias. No, por gracias a habernos ustedes, fue muy grato acompañado. estar con ustedes. Y las elecciones son a finales de mayo. El 26 de mayo, 26 la de primera mayo. vuelta. Falta poco. Oye, queda poco ya. Queda sí. poquito. Muy poco. Bueno, buena suerte. Gracias. Amayo Belmonte, sociólogo, profesor universitario, secretario de la Universidad Central de Venezuela, nuestro invitado especial del día de hoy en El Mundo Según. Y despedimos